En un futuro distópico, Estados Unidos se encuentra en una guerra civil. La nación se dividió, el gobierno federal de los Estados Unidos contra varios movimientos seccionistas, estos conformados por ciudadanos estadounidenses. Al parecer, el gobierno está ganando. El presidente anuncia por televisión su pronta victoria, pero este cada vez está más aislado de todos, y el grupo seccionista más fuerte, las fuerzas occidentales, liderado por Texas y California, está poco a poco tomando Washington DC. Las calles son un caos, disturbios por todos lados, civiles peleando contra soldados, reporteros y fotógrafos de guerra cubren el hecho. Arriesgando todo, Lee Smith y Joel documentan todo lo que está pasando en las calles de Estados Unidos para la historia. Estos dos trabajan para uno de los periódicos más importantes del momento. Mientras cubren un disturbio en la calle, se encuentran con una joven aspirante a fotógrafa de guerra, Jessie, quien se mete dentro de la multitud para intentar sacar las mejores fotografías posibles. Esta admira a Lee, es su más grande heroína, pero mientras están conociéndose, una persona entra corriendo a la multitud con la bandera de Estados Unidos y explota. De milagro, sobreviven. Poco después, Lee y Joel revelan sus planes de ir a Washington DC para entrevistar al presidente y cubrir la nota antes de que las fuerzas occidentales lo asesinen. Su mentor, Sammy, les dice que es una locura, que no saldrán vivos, pero su amor al periodismo y la fotografía pueden más. Y está decidido, irán a Washington a cubrir esta nota. Sammy, sin otro remedio, se les une, pero con lo que Lee no contaba es que Jessie convencería a Joel de unírseles en el viaje. Sin estar tan de acuerdo, deciden seguir adelante. Entonces, nuestros protagonistas se embarcan en un viaje por todo Estados Unidos en busca de la nota más grande de la historia. Deberán cruzar varios estados antes de llegar a Washington, pero con lo que no contaban es que al adentrarse en este viaje quedarían traumados de por vida. Conociendo lo peor de la gente, lidiando con varios movimientos seccionistas, se toparán con que algunos son buenos y creen en la democracia. No le hacen daño a nadie. Solo se centran en su objetivo y hasta ayudan a las personas. Otros solo ven por sus propios intereses, pero también se van a topar con que algunos no son tan buenos. Son racistas, sanguinarios y despiadados. Donde si das un movimiento en falso, no lo pensarán y acabarán con tu vida. ¿Qué acabo de ver? Creo que yo y la mayoría de la gente que estábamos dentro de esa sala de cine nos hicimos esta misma pregunta cuando terminó la película. Y es que todos ahí, consciente o inconscientemente, terminamos en shock después de ver esto. Terminaron los créditos de la película y casi nadie había salido de la sala de cine. Esto no me había pasado en ninguna otra película que no sea de Marvel. Y es que Civil War es una película tan cruda que hasta parece de terror. Te apuesto que si vas a verla te asustará más que varias películas de terror del momento. Quedé fascinado. Pero empecemos desmenuzando por el principio esta película. La historia se ubica en un futuro distópico, o sea, ficticio. Estados Unidos está en medio de una guerra civil, el presidente se volvió una especie de dictador, según la historia lleva como 3 sexenios ya gobernando y la gente está harta. Entonces estos deciden armar una especie de revolución. Pero aquí nosotros seguimos en esta historia es a Lee Smith, interpretada por Kirsten Dunst, una fotógrafa veterana de guerra, y a Joel, su compañero periodista de guerra. Estos dos, apasionados por el periodismo, quieren cubrir la nota más grande que se viene con el presidente, ya que este está a punto de perder. Su objetivo es llegar a Washington DC antes de que lo maten, porque el grupo seccionista más fuerte, las fuerzas occidentales, tiene la orden directa de matar. Pero antes de eso, estos dos están cubriendo como que un disturbio y se encuentran ahí con una joven aspirante a fotógrafa de guerra, joven que se les uniría en su viaje a Washington. Entonces, a lo largo de la película nos centramos en este mundo donde Estados Unidos está dividido, pero lo que me gustó es que lo vamos viendo no a través de algún bando, porque ya saben que en las películas de guerra siempre te muestran el lado de un bando, sea el lado bueno, sea el lado malo, pero aquí lo vamos viendo desde otra perspectiva, desde los periodistas de guerra que arriesgan su vida para cubrir todos estos hechos y que podamos nosotros conocerlos en algún periódico, en algún libro de historia. Me encantó esta parte y aparte, wow, me pareció increíble la manera en la que te presentan el trabajo de estos periodistas, que a veces pasa un poco despercibida por la gente, al menos yo no lo tenía tan presente. No tenía tan presente que existía esa gente que se metía junto con los soldados sin armas, ni siquiera a combatir, solamente a tomar fotografías, a cubrir notas, a entrevistar a la gente. Es increíble la manera en la que lo presentan en esta película. Me encantó cómo lo manejaron porque casi toda la película te hacen sentir esa tensión de los periodistas, porque ellos están ahí prácticamente sin nada, solamente están con su chaleco y su casco esperando que no los maten. Aunque sí que es verdad que en algunos momentos puede llegar a ser lenta, pero creo que esto es por la falta de historia. No te cuentan tan bien el conflicto, porque al final de cuentas este pasa a segundo plano, no es tan interesante. Lo que la película te quiere mostrar es el oficio de esos periodistas.
periodistas. No te explican tan bien porque Estados Unidos está en conflicto, no te dicen exactamente qué fue lo que pasó, no te dicen cuántos grupos seccionistas hay, nada más te dicen que hay algunos que son los más fuertes, pero en sí, yo investigando un poco en la historia de la película, hay como 4 o 5 grupos seccionistas que están peleando. Entonces, de repente los protagonistas empiezan a hablar de que conflictos políticos y tú te puedes llegar a perder en esto porque no sabes bien el hilo, no sabes bien el contexto de lo que está pasando en ese mundo ficticio, porque es un mundo ficticio, no es algo que esté pasando, que aún así causó controversia porque pues sí toca muchos temas que en Estados Unidos están muy fuertes, como el racismo, la discriminación, los políticos abusivos. Entonces, ese lado de la historia sí siento que te puedes perder y la película puede llegar a ser lenta si te empiezan a explicar y tú te vas a quedar como de ¿qué me está diciendo? Pero en sí les digo, eso no es el tema central de la película. El tema central es ver a los periodistas, cómo se adentran en la guerra, los traumas por los que van a pasar, los sucesos tan impactantes que ellos ven y con toda la tranquilidad del mundo toman una fotografía. Ya después vemos como el detrás de escenas de la guerra, que estos están vomitando, se ponen a gritar para sacar toda la frustración que ellos ven. Increíble, la verdad es que es una película de guerra diferente, es diferente. A mí me gustan mucho las películas de guerra, pero esta es diferente. Les digo, te lo cuentan desde otra perspectiva y eso a mí me encantó. Y realmente hasta por momentos parece película de terror. Les debo decir que las escenas que aparecen ahí son muy fuertes. Es una película muy cruda, pero me agrada porque si tú vas a ver una película de guerra, no quieres ver lo que te presentan en las noticias, que son soldados caminando y disparándose y no se ve nada. Tú quieres ver los combates explícitos, cómo es que los soldados son tan crudos en esos momentos y cómo reaccionan, cómo nosotros pensamos que van como si nada a la guerra y en el momento ellos están muriendo de miedo, pero actúan por puro instinto de supervivencia. Esta película cumple con todo eso, te muestra todo eso, pero aparte de mostrártelo con los soldados, te lo muestra con estos periodistas que se tienen que preparar para ir. A veces no están ni preparados, como Jesse, que se les unió y él está viviendo todo en el momento, está experimentando desde cero lo que es entrar en esa zona de guerra. Esto creo que fue uno de los factores más importantes. Es como que un plus, se diferencia de todas las películas bélicas, porque como les decía hace rato, en casi todos los conflictos bélicos, si es de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, seguimos solamente a un país, a un bando, y de ese bando vamos viendo todo. Y es lo que yo siempre decía, o sea, me gustaría ver más cosas de los dos bandos, ¿no? Para decidir con quién voy a estar. Pero en las películas de guerra solamente ves a uno. Y aquí en esto sí ves varios bandos, pero que también pasa en el segundo plano, ¿no? No puedes decir, yo voy con este bando. Si estuviera en ese momento, yo me iría con este bando, me iría con este bando, porque te digo, no te explican mucho lo que es el conflicto, porque están en guerra. Se centran más en los periodistas. Y bueno, que también esto es un plus de la película, porque a los periodistas, al no tener bandos, pueden ir con cualquier movimiento y decirles, no, pues soy periodista, voy a documentar todo. Y ellos nada más los van guiando, o sea, van al lado de ellos, van tomando fotos, y no es como que o sea, exploramos todos los bandos superficialmente. Los podemos ver cómo reaccionan, cómo operan, pero no podemos ver sus intereses. Pero aún así es un plus porque pueden entrar en donde sea con el simple pretexto de ser periodistas y van documentando todo. Ahora, la escena final, wow, creo que vale todo. Vale el precio del boleto, vale la espera, vale los sustos que te llega a meter en la película. Es de las mejores escenas que he visto en alguna película de guerra. Tiene una tensión, de verdad, tú sientes que vas ahí con ellos. Los periodistas se unen a las fuerzas occidentales para, digamos, ya la misión final, que es terminar, derrotar, eliminar al presidente. Entonces están literalmente en el ojo del huracán. Washington DC es una zona de guerra, misiles por todos lados, gente disparando, tanques pasando encima de todos. Y los periodistas están ahí, al lado de los soldados, tomando fotos, viendo cómo disparan, viendo cómo caen, viendo cómo las balas atraviesan sus cabezas, sus cuerpos, viendo cómo todo está volando. Realmente tienen que ir a verla para entender cómo lo estoy explicando, porque es difícil de explicar. Es una escena como de, que serán 20 minutos fácil, donde están estos periodistas en la zona de guerra, donde van avanzando, van con los soldados van cayendo uno a uno. Tú nada más te esperas que una bala le llegue a alguno de estos periodistas y caiga al lado de ellos, pero ellos se arriesgan, se meten al lado de los soldados, toman fotos, cae una bomba y toman foto, alguien muere y toman foto. También habla de lo curtidos que tienen que estar ya los soldados para tomarse tan
tan con calma estos crudos acontecimientos, que les digo, ya después se nota que si no están preparados, si están ahí vomitando, se están gritando, sacando el estrés, la frustración, toda la adrenalina que tienen ahí guardada. Es increíble. Te deja en shock. Es lo que esperas de una película de guerra. Siendo que agarraron los actores de Bastardos sin Gloria de 1917 y lo combinaron con La Purga y fue lo que salió en este proyecto. Es una muy buena película. Me decía un amigo con el que fui. Es como La Purga, pero mejor organizada. Los actores lo hacen bien. Si acaso tengo alguna queja con Kirsten Dunst, porque como que esta ya se encasilló en la morra mamona que nada más se queja por todo. Desde Spider-Man ya le hemos visto así. Aquí es un poco más de lo mismo, pero quien se roba completamente la película es Jessie. La actriz Kylie Spaney, no sé cómo se pronuncia, la verdad no conocí a esta actriz. Wow, creo que si no hubiera metido este personaje, la película no hubiera funcionado igual. Kirsten Dunst no hubiera podido cargar con toda esta. Aparte de que el factor cuiden al niño que está aprendiendo en una zona de guerra es muy interesante. Esta actriz lo hace muy bien, diría yo que lo hace perfecto. O sea, te sientes tan identificado con ese personaje porque dices, nunca he ido a alguna guerra, nunca he ido a fotografiar gente muriéndose, nunca he visto sangre brincar por todos lados. Y esa niña transmite ese miedo que tú sentirías, de verdad lo hizo perfecto. Siento que para mí ella se robó la película. Y mención honorífica a Jesse Plemons, porque salió en Breaking Bad, creo que salió nada más en una escena como de 10-15 minutos. Pero wow, me encantó cómo lo hizo. Hizo esta actuación de el soldado racista, me dejó con la boca abierta. Solo está ahí parado hablando, pero transmite ese miedo, esa crueldad que se ve en su manera de ser. Es de saber que es tan inestable que si lo haces enojar o dices algo que no va a matar a todos sin pensarlo. De verdad me encantó su personaje. Me hubiera gustado verlo en otro, haciendo más cosas, pero este actor siempre que sale en cualquier personaje, sea primario o secundario, lo hace bien, me gustó, la verdad. En conclusión, Civil War es una película de guerra que tiene todos los factores que queremos ver en una película de guerra, pero tiene ese plus de retratar el oficio de los periodistas de guerra. Lo vemos desde sus ojos, gente desarmada viviendo el conflicto. Logra realmente esta película con su cometido de hacerte sentir parte de los periodistas, sientes esa tensión, sientes ese miedo que ellos van sintiendo. Una película muy cruda, pero que tristemente es muy real. Todas estas cosas que muestran en la película pues sí pasan en una guerra, ¿no? Específicamente en una guerra en Estados Unidos, pero sí en toda una guerra. Si acaso me hubiera gustado que metieran una media horita más para explicar bien el conflicto de lo que estaba pasando en esa guerra entre Estados Unidos, porque les digo, no dicen tan bien a detalle qué está pasando, quién va ganando, cómo se originó. Por esa parte siento que empieza lenta y en algunos momentos se vuelve pesada, pero realmente desde que termina la tercera parte de la película y empiezan en este viaje de Estados Unidos, creo que es de Nueva York a Washington, mejora completamente, se estabiliza y nada que decir, una muy buena película, pero sí me quedaron a deber historia. Mi calificación final para Civil War es de 8. Hubiera sido un 7, la verdad, pero aquí entró mi fanatismo por los conflictos bélicos, por las películas de conflictos bélicos, la actuación de esta actriz Kylie y la actuación de Jesse. Ahí entró mi fanatismo y en ese puntito, y mi fascinación también por A24 porque ha hecho unas películas increíbles. Creo que si hacemos un top 10 de películas, 5, fácilmente 5 son de A24. Entonces, sí entró mi fanatismo, hubiera sido un 7, pero esto es lo bonito del cine, ¿no? Pero lo que me interesa saber es si tú ya viste esta película. ¿Qué te pareció? ¿Te pareció muy cruda? ¿Te pareció algo que no está tan lejos de pasar? ¿No te gustó? ¿Te asustó? La verdad es que yo cuando fui con unos amigos se asustaron de repente porque las balas de repente salen, de repente le vuelan la cabeza a alguien. Estuvo muy cruda, la verdad es que no es para todos. Si no te gusta el suspenso, la tensión y que estén matando gente sin sentido a cada rato, no la veas, la verdad es que no la veas. Pero si ya la viste, cuéntame aquí abajo, ¿qué te pareció? ¿Crees que estuvo buena? ¿Crees que A24 nos quedó de ver ahora? Yo siento que cumplió. Cuéntamelo todo aquí abajo en los comentarios para, ya saben, debatir como comunidad sobre esta increíble película. Y una vez más, amigos, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Mi nombre es Cristian y esto fue Fuera de Cine. Adiós.